Muy buena, en este problema de óptica vamos a hacer en el apartado A, vamos a discutir cómo son las imágenes que se forman con los trazados de rayos correspondientes, las imágenes que se forman con una lente divergente. Y en el apartado B, un problema numérico en el que nos dan una lente convergente, nos dan el aumento lateral, nos dan también la distancia a la que se forma la imagen, y con esos datos tenemos que hacer el trazado de los rayos correspondientes y calcular la posición del objeto y la distancia focal de la lente. Bien, vamos a empezar a hacer el trazado de los rayos de la lente divergente. El primer rayo sería, tenemos un rayo que viene paralelo al eje óptico y cuando llega a la lente se refractaría de forma que sale divergente, pero la prolongación pasaría por el foco imagen, perdón, por el foco objeto. El siguiente rayo sería un rayo que viene, pasa por el objeto y se dirige hacia el foco imagen. Vendría así, intentaría llegar al foco imagen, pero cuando llega a la lente se refracta saliendo paralelo al eje óptico. El último rayo sería un rayo que pasaría por el vértice óptico y pasaría sin desviarse. Si nos damos cuenta, estos tres rayos son divergentes, por tanto no coincidirían, pero sí pueden hacerlo sus prolongaciones. Y de hecho, cuando hacemos esto, veremos que pasaría por aquí, el rayo este vendría para acá y coincidiría más o menos en este punto, por lo que nos daría una imagen que sería como esta, que tiene las características de que se trata de una imagen virtual, porque lo que se cortan son los rayos, perdón, las prolongaciones y no los rayos. Sería derecha porque está en el mismo sentido que el objeto, en este caso iría hacia arriba. Y por último, sería de menor tamaño. Estas son las tres características que va a tener la imagen que se forma con una lente divergente. Si acercásemos el objeto a la lente, veríamos que al trazar los rayos, primer rayo recordamos, paralelo al eje óptico, y ahora la prolongación pasa por el foco objeto y saldría refractado. El siguiente sería un rayo que pasa por el objeto, va dirigido hacia el foco imagen y se prolonga o se refracta saliendo paralelo al eje óptico. Y el tercer rayo sería un rayo que pasaría por el objeto y por el vértice óptico sin desviarse. Nuevamente tendríamos rayos que serían divergentes, pero sí coinciden sus prolongaciones. Y tendríamos en este caso la prolongación de este que venía para acá, y entonces tendríamos la imagen esta de aquí. Luego vamos a tener, la imagen será exactamente igual, lo que pasa es que conforme vamos acercando el objeto a la lente, el tamaño sería mayor que el que tenemos siempre, menor que el objeto, pero iría aumentando. Para hacer el apartado B, lo primero que nos da como dato sería que tenemos una lente convergente y nos dice que la imagen se forma 1,5 metros por detrás de la lente, es decir, por detrás de la lente sería en esta parte de aquí, en el campo imagen, por lo que sería positivo, está a la derecha, S', que sería la distancia a la que se forma la imagen, vale 1,5 positivo. También te da como dato que el aumento lateral vale menos 0,5. Con estos dos datos pretenden que hagamos en este primer apartado, en el I, que realizamos el trazado de rayos, pero necesitamos saber la situación del objeto, por lo que vamos a dejarlo para el final y vamos a hacer los otros dos apartados primero. Para el II vamos a hacer primero, utilizando la fórmula del aumento lateral, vamos a utilizar aumento lateral será igual a S' partido por S. De donde el aumento lateral, que vale menos 0,5, igual a S' que vale 1,5 partido por la S, y de aquí sacaríamos que S sería igual a 1,5 partido entre menos 0,5, que sale menos 3 metros. Esto concuerda con lo que debería ser, porque la distancia, acordaos que el objeto se coloca siempre en el lado izquierdo del dibujo, por lo que está a la izquierda de la lente y la distancia sería negativa. Vamos a calcular también en el otro apartado, este sería el apartado II. Vamos a hacer el II, en el que nos dice que calculemos la distancia focal. Vamos a utilizar para eso la fórmula esta de la derecha de la distancia focal, y me dice que 1 partido por F sería igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. De aquí tendríamos que 1 partido por F, que es lo que andamos buscando, será igual a 1 partido por S', que vale 1,5, menos 1 partido por y la distancia a la que pusimos el objeto, que vale menos 3. Esto sería 1 partido entre 1,5 menos
perdón, más 1 partido entre 3. Sacamos el 3 factor común y se me quedaría 2 partido entre 3 más 1 partido entre 3. Esto me saldrá entonces 3 partido entre 3, que sería 1 metro. Luego la distancia focal F sería de 1 metro. Este sería el otro dato que nos hacía falta. Por último, para hacer el trazado de rayos tenemos presente que esto sería menos 3, que el objeto se coloca a 3 metros a la izquierda de la lente y que la distancia focal es 1 metro. Aproximadamente la situación sería esa, y vamos a hacer el trazado de rayos. Primer rayo, un rayo que viene paralelo, y cuando llega a la lente se refracta pasando por el foco. Sería un rayo aproximadamente así. El segundo, uno que va directamente hacia el foco y que cuando llega a la lente se refracta pasando, yendo paralelo al eje óptico. Y el último que pasa por el vértice óptico sin desviarse. Y esto sería aproximadamente la situación de los 3 rayos que efectivamente confluyen en un punto. Y nos da una imagen que sería así, que tal y como teníamos previsto, me sale un aumento. Acordaos que el aumento lateral decía el problema que era de menos 0,5. Es decir, el menos quiere decir que es una imagen invertida, y 0,5 que es la mitad del tamaño que teníamos inicialmente. Y la imagen, el punto en el que se forma esta distancia, S', sería de 1,5 metros, ¿vale? Pues aproximadamente sería ese el trazado de la imagen.